¿Cómo resolver los problemas en el matrimonio? Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. En cualquier círculo social se viven conflictos, y especialmente dentro de la iglesia, los matrimonios están enfrentando problemas desde los más pequeños, los más simples, hasta los más grandes o más complejos. En la medida que pasan los días, pasan los años, los conflictos están allí en la relación de matrimonios. Hay problemas o conflictos que tampoco se saben manejar, no se sabe cómo tratar con cada conflicto. Y a veces nosotros como cristianos damos hecho de que porque somos hijos de Dios, conocemos de Cristo, debemos y podemos resolver cualquier problema o conflicto que nos enfrentemos. Pero la triste realidad es que no hemos podido aprender a resolver esos conflictos, aquellos problemas que en la vida como esposos vivimos. Y cada vez se va tornando más complicada la situación, cada vez la relación, en lugar de ver mejoría, se va desgastando, se va deteriorando, se va desgastando cada día, y el matrimonio va experimentando no una fortaleza, sino una debilidad más. La vida conyugal, matrimonial, no es fácil, pero si Dios está allí en medio de nuestra relación de esposos, las cosas serán más llevaderas, serán más comprensibles y al final resultarán en beneficios que redunden, como decimos, en bienestar de la felicidad y la comprensión de los mismos. En nuestros días, amados hermanos, hoy en día los matrimonios resuelven o tratan de resolver sus conflictos a gritos. Tratan de resolver sus diferencias con gritos, con ademanes, manotazos, patadas, con frases insultantes o a veces con palabras de desprecio al otro. Pero ¿a qué está abonando? ¿Qué abona? Nada. No abona nada. En matrimonios cristianos se ve también esto: insultos, conflictos. Compartía con un matrimonio de aquí de la iglesia algo que preguntaba un escritor, y de la pregunta era: ¿por qué la gente cuando se enoja grita? ¿Por qué cuando las personas se enojan gritan? La respuesta es porque pierden la calma y por eso lo hacen. Pero ¿por qué gritas si lo tienes a tu lado? Entonces la respuesta fue: porque cuando es así y hay enojo, los corazones de las personas se alejan. Entonces deben de gritar porque no alcanza a escucharse. Esto mismo podemos observar y oír dentro de los matrimonios, que ya no se están escuchando el uno al otro, porque la relación cada día se va deteriorando. El enojo o los enojos van dando como resultado que la relación matrimonial cada día se separe.
De tal manera que sería como aquellos corazones que se alejan y que deben gritarse porque están tan lejos que ya no se escuchan. Por eso la relación se vuelve más distante y con el paso del tiempo los matrimonios están cada vez o cada día más lejos que ese día que comenzaron. Dentro de esta plática que tenían teníamos más bien con los hermanos, comentábamos también que hubo un maestro que dijo: cuando dos personas se enamoran, se hablan suavecito, como dice la canción, ¿verdad? Suavecito. Por fin los veo que sí, algunos sonríen. Eso quería que sonrieran. Cuando dos personas se enamoran, se hablan suavemente porque sus corazones están tan cerca, muy cerca. La distancia es tan pequeña que cuando discuten, no dejan que sus corazones se alejen. No van a decirse palabras que los haga que se distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tanta que no podrán encontrar el camino de regreso. Esto lo he podido ver en las relaciones de familia, matrimoniales, en donde los matrimonios ya no saben, ya no quieren ya no desean encontrar el camino, buscan otra alternativa. Los conflictos. ¿Qué son los conflictos? ¿Cómo resolver los conflictos en el matrimonio? Primero, veamos qué son los conflictos. Los conflictos en el matrimonio, hermanos, son el común denominador. Siempre hay conflictos. Ninguna relación está libre de fricción causada por nuestras diferencias, por nuestras expectativas, por el solo hecho de que somos seres humanos. Pero el conflicto se define así, que es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos, repito, es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o que emprenden acciones mutuamente antagónicas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar la parte rival. El conflicto genera problemas tanto a los directamente envueltos como a otras personas. Entonces, ¿qué es el conflicto? Y podemos ver, hermanos, que dentro de los hogares puede haber estas confrontaciones. Si les pregunto, sin que respondan, ¿cuántos en esta semana tuvieron diferencias en el matrimonio? ¿Cuántos tuvieron confrontaciones? La sonrisa dice que sí hubo. No es cierto, nada más quiero que también los demás rían hoy, ¿verdad? Porque es de matrimonio, así que usted tiene que sonreír a pesar, como dice el refrán, con la cara alegre, ¿verdad? La hermana Alma ya se sabe. ¿Cuál es el refrán, hermana? Al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, el matrimonio, hermanos, también puede haber confrontaciones, pero a veces, hermanos, sobre todo cuando no se saben manejarlas. Los conflictos muchas veces pueden ayudar a fortalecer esta relación a través de la comunicación, de la comprensión. Amados hermanos, el elemento principal o para comenzar a poder resolver los conflictos es comunicándose de manera adecuada.
pero al mismo tiempo que haya comprensión. Que haya comprensión. Pero si al escuchar se entra en controversia, en oposición, esto no ayudará a nada. ¿Cómo resuelvo entonces un problema dentro de mi matrimonio? Para resolver el problema, hermanos, necesitamos tomar un tiempo, tomar un espacio para tratar de resolver, mostrar interés por mi relación. Pero a veces, hermanos, muchos no quieren resolver el problema que hay en el matrimonio porque están interesados en evitar más conflictos que en resolverlo. Entonces tratan de escapar a ese problema. Lo tratan de postergar o hacerlo a un lado. Otros piensan que los creyentes piensan que deben estar de acuerdo en todo, con tal de no pelear. Pero eso, hermanos, no es lo que debe de hacerse. Muchas personas o muchos que están en matrimonio tratan de escapar del conflicto, y una de esas formas es la negación. Aunque está el problema allí, niegan que tienen un problema. Piensan también que no existe un problema dentro del matrimonio. O si podemos plantearlo de otra manera, es que no queremos arreglarlo o resolverlo adecuadamente, o lo dejamos a un lado. Dicha respuesta lo que trae es un alivio solamente temporal, pero el corazón está allí sufriendo. El corazón está allí, hermanos, dolido. En lugar de hacerlo a un lado, tal vez va a traer alivio temporal, pero nunca lo va a resolver completamente. Vamos a Génesis capítulo 16, versículos 1 al 6. Génesis 16. Encontramos un matrimonio longevo ahí. Génesis 16, del 1 al 6, dice así: Sarai, bueno, si me ayudan a leer porque agarré la Biblia de aquí, creo que es otra versión, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Amén. Hermanos, aquí vemos que uno de los cónyuges trataron de encontrar una solución como recordamos, la llegada del hijo de la promesa se tardaba, pero esto no quería decir que no iba a llegar, y entonces comenzaron a buscar la solución al querer tener un hijo, pero de otra persona. ¿Qué es lo que trajo? Conflicto,
entre ellos dos. Las cosas se empeoran más, no se soluciona el asunto. Otra forma de poder no resolver el problema o el conflicto es huir. ¿Qué significa esto? Que cuando se da un problema, quiere uno huir de la casa o terminar una relación de matrimonio o pedir el divorcio, entre otras cosas más. El huir solo es postergar una solución, como lo vimos aquí. Otro tipo de respuestas, hermanos, lo podemos encontrar en la misma escritura. Pero, hermanos, vayamos a Proverbios 19:1. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros los creyentes? Cuando hay personas que están más interesadas dentro del conflicto solo por ganar este problema, a ellos no les interesa ni les importa si continúa o no la relación, la cosa es ganar. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? ¿19:11? Proverbios 19:11. ¿Cómo debe de ser el hombre? Con cordura, es decir, el buen juicio hace al hombre paciente, dice otra traducción. El buen juicio hace al hombre paciente. Cuando hay conflicto, una persona, ¿qué hace? Pierde el control, pierde, a veces decimos, la razón. Porque a veces solo trata de ganar. A veces los conflictos en el matrimonio se convierten en competencia. A veces, hermanos, tratan de controlar a otros para sacar provecho de la situación. Se llega a este tipo de ataque con agresión dentro de los matrimonios. Una de las partes lo que trata es mejor vencer al oponente, a veces si es el hombre usando más la fuerza, o a veces palabras que intimidan con tal de aplacar. Atacan verbalmente a la otra persona, a veces formula chismes o bien comienza a calumniar, a veces usa la violencia física o esfuerzos por dañar financieramente al cónyuge. Pero vemos, hermanos, que esta conducta solo empeora todo. Ahí no hay buen juicio, ahí no hay cordura, ahí solamente hay ofensas de forma deliberada. Pero podemos ver, hermanos, otros pasajes que nos ayudan a ver cómo debemos nosotros de ser. Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es el consejo entonces para el matrimonio? Perdonar unos a otros. Primera de Pedro 4:8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Y ante todo, tener entre vosotros, ¿qué cosa?
ferviente amor. ¿Y sabe cómo es un amor ferviente? ¿Sí? Un amor ferviente, bien enamorados, tal vez. Un amor que perdona, un amor que se entrega. Pero esto es lo que debe de haber. ¿Por qué? Porque esto es lo que ayuda a perdonar o a pasar por alto los pecados del otro. Pero ¿qué sucede muchas veces? Tratamos de resolver los conflictos a nuestra manera. El cristiano ahora tiene herramienta y lo tiene que hacer en la forma que Dios quiere. ¿Qué hace el matrimonio cuando pasa por alto la ofensa? Es una forma de perdón. Tomar la decisión, hermanos, de hacer a un lado, pero ya con buen juicio, estos. Porque de lo contrario, hermanos, habrá más ira, amargura en el matrimonio, y luego la relación se va deteriorando más y más. Quiero terminar diciendo esto, hermanos, que por un lado debemos entender que los conflictos dentro de la vida matrimonial pueden ser de bendición. Como dice Efesios 4:26, la lectura que dimos al comienzo. Porque los conflictos nos hacen ver lo que somos realmente, tal como somos. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Un conflicto nos hace ver cómo somos realmente. Es por ello que cuando un conflicto es bien manejado, llegará a ser saludable en la relación de ambos. No se puede eludir el problema o el conflicto dentro del matrimonio, pero debemos aprender a manejarlos, enfrentarlos de manera creativa, de manera constructiva. Agustín de Hipona decía: la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no está en el hecho de que los primeros no tengan problemas, sino que los cristianos saben manejar los problemas y no se dejan manejar por ellos. Ahora, el problema no está en que tengamos conflictos, sino la forma de cómo reaccionamos ante ellos. Debemos trabajar en esto. Porque el conflicto, el problema en la vida diaria es cotidiano, pero debemos aprender a manejarlo. Los problemas, ¿dónde nacen? En el corazón de la persona. ¿Quién puede conocer el corazón de la persona, del cónyuge? Si les pregunto, ¿cuántos años lleva usted de casado o de casada? ¿Ya conoce el corazón de su esposo o de su esposa? Seguramente le va a sorprender. Todavía no conoce, pero hay alguien que sí conoce perfectamente ese corazón. Y el que lo conoce dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y tenemos que trabajar, hermanos, entonces primero, o a reconocer que nuestro corazón esté bien delante de Dios. Y si nuestro corazón atesora los mandamientos de Dios, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en mi corazón guardo la palabra de Dios, podré controlar cuando vengan los problemas. Reaccionaré diferente. Aprenderé a resolver los problemas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos pensar como los hace la sociedad sin Cristo, como dice Romanos 12:3, una palabra muy clara, y les invito a que leamos ese pasaje, Romanos 12:3. Es la última cita que les comparto.
Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Es lo que dice. Pero hay una invitación aquí, hermanos, o un consejo, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces usted va a empezar a tratar los problemas en su matrimonio conforme también la medida de su fe está. Por eso, hermanos, debemos tomar cada uno de nosotros la palabra de Dios para conocer más la voluntad de Dios, y al escuchar y leer la palabra de Dios, nuestra fe se fortalecerá, como dice Romanos 10:17 por ahí, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplacar el orgullo? ¿Cómo podemos aplacar la altivez? ¿Cómo podemos aplacar los celos? Sino con la palabra de nuestro Dios. Si tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, podemos enfrentar los eventos que llegan al matrimonio con la palabra de Dios. En lugar de dar lugar a nuestros sentimientos, sino a la palabra. Si le damos lugar a nuestro propio corazón, sin la palabra de Dios, haremos malos comentarios que afectarán y que solamente deteriorarán la relación. Pero, hermanos, los problemas se resuelven en casa. Pero la triste realidad es que a veces se deteriora la relación cuando los suegros entran al escenario, cuando los amigos, los vecinos o familiares cercanos entran al escenario, y en lugar de resolverlos se vuelve más difícil. Por eso debemos alejarnos o evitarles a ellos para que no afecten nuestra relación. Les invito a estar de pie y oremos por nuestros matrimonios, los que estamos casados, y si usted no vive en matrimonio pero tiene hijos, ore por los matrimonios de sus hijos, porque, hermanos, como padres tenemos un ministerio delante de Dios, de interceder